desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Padre eterno, esta tarde ponemos este estudio en tus manos, Padre, y queremos agradecerte porque nos permites estar esta tarde aquí reunidos ante tu presencia, Padre, y queremos encomendar este estudio, Padre, ponerlo en tus manos para que seas tú, Padre, quien nos hable, que dirijas este estudio, Padre, que las palabras que vamos a proferir el día de hoy sean un alimento espiritual, Padre, como ese maná que descendió del cielo, que nos nutra, porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Y esa palabra es nuestro Mashiach, Yeshua. Llénanos, Padre, de ese ruach, de entendimiento, de biná, de jochma, de sabiduría, de entendimiento, para que podamos comprender el mensaje que tenemos preparado esta tarde, Padre. Ponemos este estudio en tus manos, Beshem Yeshua HaMashiach, nuestro Rabenu, el nombre que está sobre todo nombre, Padre, y ante quien doblamos rodilla, Padre, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a continuar con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo, y hoy tenemos un tema que hemos denominado Betlehem, que es el lugar de nacimiento del Mesías. Vamos a ver en este estudio, en este video, qué significa el nombre de Betlehem y qué implicación teológica tiene el hecho de que Yeshua haya nacido en esta región de Judea. El nacimiento de Yeshua no solo marca un evento histórico trascendental, sino también el cumplimiento de las promesas que habían sido anunciadas por los profetas siglos antes. Cada detalle de su llegada al mundo tiene un profundo significado simbólico y espiritual, destacando la fidelidad del Eterno a su palabra. Un aspecto clave de esta profecía cumplida es el lugar donde Yeshua vino al mundo, Betlehem, un sitio que ya había sido señalado en las Escrituras como el lugar donde nacería el Mesías. En este contexto, su nacimiento no solo responde a un hecho histórico, sino a un plan divino predicho desde el principio de los tiempos y confirmado a lo largo de las generaciones. Y vamos a ver la primera diapositiva. Está escrito: pero tú, Betlehem Éfrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernador en Israel. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí, hermanos, está escrito algo increíble, aquí en el libro de Miqueas. Está escrito que los orígenes de Yeshua son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí, hermanos, se dice, aquí resalta lo que ya hemos estado comentando en estudios pasados, sobre el origen divino del Mesías. Esto le da legitimidad a lo que ya hemos estudiado. Los orígenes del Mesías son preexistenciales, es decir, desde antes que la creación se diera lugar. Está increíble esto que estamos estudiando y leyendo. Vamos a continuar. Ya dijimos que Éfrata es otro nombre dado a Betlehem. Éfrata y Betlehem literalmente significa casa de pan. Significa casa de pan. Por otro lado, Éfrata es otro nombre, como ya dijimos, dado a Betlehem y proviene de la raíz parat. Parat, que significa fructificar.
Betlehem es el lugar de múltiples acontecimientos históricos. David nació en Betlehem. Eso lo encontramos una referencia la encontramos en 1 de Samuel 16:1. Rachel, la matriarca, fue enterrada en el camino a Betlehem. Y el libro de Ruth está ambientado completamente en la ciudad de Betlehem. Y aunque en el Tanaj no se dice que David, no se dice explícitamente que David haya nacido en Betlehem, en el libro de Ruth, al estar ambientado completamente en esta ciudad, nos da la certeza de que David nació aquí. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, Ruth la Moabita conoce a Booz, y de Booz tiene a Obed, que viene siendo el abuelo de David, padre de Isaí. Y como vemos, los antepasados de David, todos los antepasados de David, vivieron y nacieron y vivieron en Betlehem, por lo que podemos colegir que David también nació en Betlehem. Y por consiguiente el Mesías, al ser descendiente de David también. Aquí vemos entonces que ya estaba siendo programada la llegada del Mesías en este lugar. Y bueno, Betlehem no solo es el lugar de nacimiento de Yeshua, es un símbolo de fructificación. En el contexto bíblico, el pan tiene un profundo simbolismo y una relevancia esencial en la vida del pueblo de Israel. En los Sifrei Kodesh, en los libros sagrados, el pan es considerado un símbolo vital de nuestro sustento y vida. Y a continuación vamos a mencionar algunas de las más importantes alusiones al pan en el Tanaj. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos el man, el pan en el desierto. El maná, es man en hebreo, el maná fue el pan enviado por el Eterno al pueblo de Israel en el desierto, demostrando cómo Akadosh Baruj Hu provee alimento a su pueblo en tiempos de necesidad. Este pan celestial no solo proveía sustento físico, sino que también simboliza nuestra dependencia total al Eterno. Por otro lado tenemos aquí en la imagen el Lechem Panim, conocido como el pan de la proposición. Pero Panim significa rostro. Panim en hebreo significa rostro o presencia. Era el pan de la presencia del Creador. Y este pan, según el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, este pan, según el libro de Levítico, está escrito en Levítico 24, 5 al 9, que los Kohanim, los sacerdotes, debían colocar 12 panes sobre el Shulchan, sobre la mesa, en el Mishkan, simbolizando la provisión divina para las 12 tribus del pueblo de Israel. Y también eran un símbolo de la relación perpetua entre Hashem y su pueblo, entre el Eterno y su pueblo. En el libro de Devarim, el Eterno le recuerda a los Bene Israel que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Y quién es esta palabra? Nos podemos preguntar. Según los Sifrei Kodesh, según el Brit Hadashah, ¿quién es esta palabra que sale de la boca de Elohim? Aquí se destaca, hermanos, al Mesías, de manera indirecta y profunda.
Su palabra, que es como el pan, o sea, Yeshua, que es como el pan, también alimenta y es esencial para el cuerpo y para el alma. Bajo esta premisa, hermanos, Yeshua, al ser la palabra del Boré Olam, es el alimento que sostiene al mundo, es el pan que sostiene al mundo. Y a lo largo de la historia de Israel, el pan ha sido un pilar fundamental, no solo en la dieta diaria del observante, sino también en su vida religiosa. Y tenemos, por ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí dos ejemplos de cómo el pan es importante en la vida religiosa del observante de la Torá. Tenemos la matzá y la jalá. La matzá y la jalá, dos ejemplos muy tradicionales del ritual judío. Vamos a ver la matzá, que es este pan sin levadura. La matzá se consume en momentos claves del calendario religioso, como durante Pesaj, que es la Pascua, en la que se recuerda la salida de Egipto y la liberación del pueblo de Israel. Durante la festividad, los observantes comen matzá en lugar del pan leudado, el pan que conocemos. Y esto lo hacen para conmemorar la rapidez con la que los Bené Israel debieron abandonar Egipto. Los Bené Israel salieron en un contexto de persecución, sin tiempo para permitir que el pan leudara. Y por eso es de que tradicionalmente se come la matzá. Además de su simbolismo histórico, la matzá es un recordatorio de la humildad y la fe en el Eterno que el pueblo de Israel experimentó en su éxodo. Tenemos por otro lado la jalá. La jalá es este pan tradicional, este pan trenzado que se consume en Shabbat y en otras festividades. Y es una de las expresiones más representativas de la provisión que el Eterno nos da. La jalá es bendecida y compartida en la mesa familiar, simbolizando la abundancia y la santidad del día de descanso. En el Shabbat se acostumbra a comer 2 piezas de pan, en alusión a la doble porción de maná que el Eterno bendito envió al pueblo de Israel en el desierto. Ahora, es costumbre que al comer pan se haga una bendición, que es conocida como hamotzi. Y en esta bendición se agradece al Eterno por proveer este alimento esencial para nuestro sustento y para la vida espiritual de cada uno de nosotros como observantes de la Torá. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva esta bendición, que es recitada de la siguiente manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Rey del mundo, que sacas el pan de la tierra. Esta bendición, además de hermosa, esconde cosas espirituales profundas, porque si aplicamos la gematría, aquí no lo incluí en la diapositiva, pero si usted, hermano, sabe de gematría, sabe un poco de hebreo, si aplicamos la suma al valor de cada consonante hebrea, obtenemos un 8. Obtenemos que toda la bendición de Hamotzi equivale a 8. Y 8 es el valor gemátrico de Elohim y de otros nombres teofóricos, lo que representa la eternidad del sustento que provee a Kadosh Baruj Hu a su pueblo. Y además representa al Mesías. Vamos a ver por qué representa al Mesías. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Durante el último Seder de Pesaj,
es decir, lo que se conoce en la tradición cristiana como la última cena, Yeshua realiza un gesto significativo que se vincula estrechamente con esta práctica tradicional. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Yeshua parte el pan. Parte el pan y vamos a ver qué significado tiene esto, que Yeshua parte el pan. Y además de partir el pan, recita una bendición, que es la bendición de Hamotzi. Aunque en los evangelios no se describa esta bendición, sabemos que Yeshua hace la bendición de Hamotzi porque era la praxis admitida en el judaísmo de aquella época. Y Yeshua creció en el marco de todas estas tradiciones, ¿verdad? Y aparte en el Evangelio se relata que Yeshua hace una bendición y después parte el pan. Y bueno, y según lo escrito en Mateo 26:26, este acto tiene un paralelo con el cuerpo del Mesías. Así como Yeshua parte el pan, ejemplifica que su cuerpo va a ser partido, es decir, que se va a sacrificar a sí mismo. En este momento tan significativo, en el Seder de Pesaj, Yeshua toma el pan, lo parte y lo distribuye entre sus discípulos. Y esto puede verse no solo como el cumplimiento de esta bendición, porque ¿qué dice la bendición? Ya lo vimos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del mundo, que sacas el pan de la tierra. Es una manera de agradecer, se cumple la bendición, pero en términos de su sacrificio, redefine este significado de esta bendición. Porque en lugar de solos agradecer al Eterno por el pan físico que Él provee, Yeshua establece un nuevo acto de gracia que trasciende la comida material y apunta a un alimento espiritual y eterno. Al decir, esto es mi cuerpo, Yeshua está ofreciendo su propio cuerpo como el sustento espiritual que da vida a los que lo reciben por fe. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Yeshua dijo, Anihu lechem hahaim, yo soy el pan de vida, que significa yo soy el pan de vida, Anihu lechem hahaim. Esta conexión se profundiza al comparar a Yeshua con el maná que descendió del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Como está escrito, Ani halechem hahai, hayored min hashamayim. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. De esta manera, Betlehem, la casa del pan, no es solo el lugar de nacimiento físico, sino un símbolo del sustento eterno que Yeshua ofrece a la humanidad. El pan, hermanos, esencial para la supervivencia, se convierte en una metáfora poderosa. Cuando Yeshua dice, Anihu lechem hahaim, yo soy el pan de vida, no se refiere únicamente al sustento físico, aunque en ocasiones, como en la multiplicación de los panes y los peces, demostró tener la capacidad de alimentar a las multitudes. Yeshua, a decir verdad, pudo haber terminado con la hambruna de la tierra, con el hambre que golpea a toda la humanidad. Sin embargo, esa no era su misión, sino su misión era alimentar de una manera espiritual a todos los que tuviéramos fe en Él. Vamos a ver la diapositiva. Aquí vemos cómo Yeshua no se refiere únicamente al sustento físico, sino a un alimento que es espiritual. Así como el pan es vital para el cuerpo, Yeshua es fundamental para el alma. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La palabra Betlehem tiene un impacto gemátrico
increíble y profundo. Si utilizamos la gematría para calcular el valor numérico de cada consonante de estas dos palabras, bet, que significa casa, y lehem, que significa pan, tenemos el número 490. Y este número, si bien se puede reducir, y tenemos un 4, que es un número también mesiánico y también es profundo, vamos a analizar el número 490 en su totalidad, porque este número es muy significativo. Yeshua instruye, por ejemplo, a Kefa, vamos a ver la siguiente diapositiva. Yeshua instruye a Kefa a perdonar hasta 70 veces 7. Si hacemos una sencilla multiplicación, si multiplicamos 70 por 7, vamos a obtener el valor de Bet Lehem. Obtenemos el valor de Bet Lehem. ¿Qué nos quiere decir la gematría? Que Él vino a otorgarnos un perdón completo. ¿Y qué le estaba diciendo a Kefa? Perdona de la manera en que yo voy a perdonar a la humanidad, de manera completa. Ahora, este número cobra otra resonancia cuando lo comparamos con la profecía de Daniel. El profeta Daniel habla de un periodo profético de 70 semanas. Vamos a verlo en la diapositiva. Esto está enmarcado en Daniel 9, 24 al 26. Antes de leer este versículo, vamos a describir el contexto en el que se dicen estas palabras, el contexto de esta profecía. Tenemos que recordar que Daniel estaba en la diáspora, estaba en Babilonia, y él se encontraba orando. ¿Orando por qué? Por la redención de su pueblo. Daniel deseaba volver a Jerusalén, deseaba reconstruir el templo, los muros, la plaza, y él se encontraba contrito y humillado ante Hashem, pidiéndole estas cosas. Sin embargo, ¿qué se le dice a Daniel? Está escrito: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí, hermanos, es increíble. Se hablan de 70 semanas. Y ya vimos que si hacemos una sencilla multiplicación, 70 por 7 nos da 490. El valor gemátrico de Bet Lehem, el lugar de nacimiento del Mesías. No me voy a adelantar. Vamos a ver el contexto ahora de por qué Israel estaba en el Galut, en el exilio. Ya vimos el contexto en el que se declara esta profecía, pero ahora vamos a ver por qué estaba Israel en el exilio. Bueno, Israel vivía bajo el yugo de Babilonia tras la destrucción del primer templo de Jerusalén. Esto se dio en el año 586 antes de la era común. Este evento representó el culmen de una serie de calamidades que, según la tradición bíblica, resultaron del rechazo de Israel a seguir las leyes de Shemitah. Vamos a ver qué es Shemitah para entender por qué estaba Israel en el exilio. La palabra Shemitah se encuentra en la Torá en Éxodo 23, 10, 11 y en Deuteronomio 15, 1 al 2. Proviene de la raíz hebrea shamat, como vemos en la diapositiva, que significa dejar ir o liberar.
También a través de la gematría de esta palabra, de Shamat, tenemos que Shamat tiene valor de 349, 300 de la Shin, 40 de la Mem y 9 de la Tet. Que al reducir este número teosóficamente obtenemos el Mispar Katán 7, el número 7 reducido. Y este valor 7 lo hemos estado viendo en este estudio. Este número 7 en este contexto alude al Shabbat, pero un Shabbat Shabbatón, a un Shabbat más grande, más importante, porque es un Shabbat en años. Ese es el sentido de Shemitah, un Shabbat de años. Esta expresión puede traducirse como un Shabbat de descanso completo o un descanso absoluto. Esta fórmula intensifica la idea de reposo, más allá del Shabbat semanal ordinario. Shabbat, Shabbatón, es un superlativo o duplicación que indica un nivel más elevado de reposo o solemnidad, porque estamos hablando que es un año completo de que se tiene que guardar. En Shemitah, Shemitah es una festividad agrícola y esta actividad agrícola es suspendida completamente por un año, cada 7 años, lo cual representa un acto de completa emuná, fe y bitajón, confianza en Hashem. El pueblo debe confiar que en el 6º año Hashem proveerá suficiente sustento para 3 años. Esta fe activa transforma Shemitah en una mitzvah de dependencia total del Creador. Está escrito en Deuteronomio 15:1-2: a fin de cada 7 años hará remisión, y este es el modo de la remisión. Todo acreedor condonará lo que haya prestado a su prójimo. No se le exigirá a su prójimo o a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Hashem. O sea, no solamente había que dejar reposar la tierra, no se sembraba, no se cosechaba, también había una remisión. Se perdonaban las deudas que se tuvieran. Si un israelita pedía prestado, se perdonaban todas esas deudas que tuviera con su hermano. Entonces, en el contexto de Yeshua, Yeshua también nos perdona. Hay una remisión en su sacrificio. Como ya hemos comentado, Yeshua cumple no solamente la ley de los sacrificios, no cumple todos los sacrificios solamente, sino también Yeshua, estamos viendo que hace una remisión de nuestros pecados, nos libera. Estamos hablando de que nos sustenta también al escudriñar el lugar de su nacimiento, Betlehem, que hace alusión al sustento. Él es el pan que bajó del cielo. Él nos alimenta, Él nos sustenta, porque estamos muriendo de hambre, de un hambre espiritual, hermanos. Entonces, Shemitah, si bien significa liberar, también significa literalmente caída o colapso. Significa caída o colapso, Shemitah. Con esta doble acepción se activa como juicio. Shemitah se activa como juicio al no guardar este mandamiento, cuando se transgrede este mandamiento. En el contexto del exilio, el Eterno deja en claro lo que le sucederá a Israel al desobedecer y rebelarse contra sus mandamientos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, lo que dice. Está escrito en Levítico 26, 33 al 35. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada, y vuestras ciudades desoladas. Entonces gozará la tierra sus días de reposo durante todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis habitando en la tierra de vuestros enemigos, entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo de su desolación descansará.
lo que no descansó en vuestros Shabbatot cuando habitasteis en ella. Así dice. Aquí vemos claramente que el no cumplir con la Shemitah, al no cumplir con la Shemitah, el Eterno iba a esparcir a su pueblo entre las naciones. Ahora, en el segundo libro de las Crónicas se afirma que el exilio babilónico vino como resultado directo de no guardar los años sabáticos, es decir, de no guardar Shemitah, este ciclo de 7 años. Está escrito: los que escaparon de la espada los llevó a Babilonia, hasta que la tierra hubiera gozado de su Shabbatot. Todos los días de su desolación descansó hasta que se cumplieron los 70 años. Aquí vemos ya claramente qué hacía Israel en Babilonia, en el Galut. Y está escrito que estuvieron en el exilio 70 años. Aquí, de nueva cuenta, encontramos oculto el número 490. 70 años. Al ser multiplicados por 7 tenemos este número, 490. Que fueron 490, fue el tiempo en que Israel hizo lo que quiso con los mandamientos. No guardó Shemitah durante 490 años. Es decir, no guardaron 70 años sabáticos. Que al no guardar 70 años sabáticos redunda en 490. Si usted hace un cálculo de semanas, se va a dar cuenta que 70 ciclos Shemitah son 490 años. Que fue el tiempo en que Israel no guardó el ciclo Shemitah y fue acumulando. Por eso se fueron al exilio 70 años. Este aspecto conecta la dimensión espiritual con la histórica, hermanos. Como medida correctiva, Hashem los exilió por 70 años, permitiendo así que la tierra recupere los años de reposo que se le negaron. Esta cuenta no es casual, se trata de una medida conmensurada a la falta y refleja el principio de midá que neged midá, medida por medida. Es un principio de reciprocidad. Al no guardar la Shemitah tiene que guardarse. La tierra tiene que guardar sus Shabbatot, sus días de reposo, a como dé lugar. Las palabras en hebreo para 70 y para semanas es la misma. Es Shavuim Shivim. Eso lo encontramos en Daniel 9:24, que significan 70 semanas. Es por eso que la profecía es acerca de 70 semanas, porque la palabra Shavuim hace referencia a la semana, al número 7, al número 70. Y estas palabras comparten las mismas consonantes, son las mismas consonantes de 70 y de semanas. Por lo tanto, comulgan gemátricamente. Y si hacemos un cálculo gemátrico, vemos que el valor de Shavuim o de Shivim es el mismo que las palabras dichas por el Mesías. Anihu lechem hachaim. Yo soy el pan de vida. Y además de coincidir en su valor mínimo, vemos que el valor de Shavuim es 422, un número permutable. Es decir, que si reacomodamos estos números, obtenemos el número de Anihu lechem hachaim, 224. Solamente cambiamos de lugar los numeritos y son los mismos. Estos valores de estas palabras es interesante, ya que también podemos permutar los números, como ya lo dijimos, para hacerlos coincidir. Y ahora, en este contexto, el pan de vida
se presenta como el cumplimiento del perdón absoluto. Si por no guardar Shemitah Israel fue exiliado, por Yeshua es redimido. A través de él se ofrece una liberación no solo de las deudas materiales, sino también de las cargas espirituales del pecado, restaurando al ser humano a su relación original con Akadosh Baruj Hu. El castigo del exilio no fue solamente geográfico, también fue existencial. Representa una lejanía del Creador, una lejanía de Israel, de la tierra prometida. El pueblo de esta manera perdió el contexto donde se manifestaba la santidad, la Shejinah. En cierto modo, el exilio era el eco inverso de Shemitah. Si no liberamos la tierra, ella nos liberará a nosotros. De hecho, si utilizamos nuevamente la gematría, vamos a la siguiente diapositiva. Si utilizamos nuevamente la gematría en la palabra shamat, que significa liberar, de la cual deriva Shemitah, y la comparamos gemátricamente con la palabra galut, que significa exilio, nos da otra vez este número que estamos analizando, el número 7, que es muy interesante en este contexto de Betlehem, el lugar de nacimiento de Yeshua. ¿Qué nos dice este número 7? Esta correspondencia numérica. Pues nos dice que a través de Yeshua se ofrece un perdón, un perdón por no liberar a la tierra, por no guardar Shemitah, que por consecuencia estamos en el exilio. Yeshua ofrece este perdón, nos libera de esta carga de no haber guardado Shemitah. Lo que le dice a Kefa de perdonar hasta 70 veces 7, y que es el valor de Betlehem, Yeshua también nos está ofreciendo este perdón completo. Y si calculamos esta palabra completo en hebreo, que es tamim, obtenemos también el número 490. Es decir, que Yeshua vino, según la gematría, a otorgarnos un perdón completo. Nos vino a perdonar de esta carga, nos vino a liberar del galut, pero de un galut espiritual, de una lejanía espiritual. Estamos de cierta manera alejados del Eterno. Yeshua, con su sacrificio, vino a dar ese acercamiento, nos vino a sacar del exilio existencial, del exilio espiritual. La relación entre el exilio de Israel y la redención a través de Yeshua también se establece claramente, mientras que el castigo del exilio fue una consecuencia de la desobediencia a los mandamientos, incluido el Shemitah. El sacrificio de Yeshua, al ser comparado con la liberación de las deudas en el Shemitah, ofrece una restauración completa y total. En el exilio actual, hermanos, el pueblo de Israel sigue esperando el retorno a su tierra prometida. Pero este retorno es también un símbolo de la restauración espiritual que todos los seres humanos necesitamos. Yeshua, con su sacrificio, no solo nos invita a regresar físicamente a nuestra patria, sino a volver al corazón de Elohim, donde Él ha preparado un lugar de paz, justicia y redención. La redención de Yeshua nos garantiza que aunque el exilio nos haya dispersado y nos haya dejado con la sensación de lejanía, Él nos reúne y mediante su sacrificio
El retorno es una promesa segura para todos los que creen. El galut no es eterno. Yeshua, como el pan de vida, nos asegura que el regreso es posible. Al aceptar su sacrificio, somos restaurados no solo a una tierra física, sino, como ya comentamos, es un retorno espiritual, es una comunión eterna con el Creador. Regresamos a esa comunión que se había perdido, hermanos. Ahora el número 490 también señala que Yeshua cumple esta liberación predicha en un Yobel. En un Yobel. Hay que entender qué es un Yobel. También está inmerso el principio del Yobel en la liberación que ofrece Yeshua. El Yobel, hermanos, es también un Shabbat. Es un Shabbat de semanas de años, como el Shemitah. Pero el Yobel, a diferencia del Shemitah, es un ciclo de 7 periodos de 7 años. Vamos a verlo como dice textualmente en la Torá. Dice así en Levítico 25:8. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años. Y aquí lo aclara, por si había duda, es decir, 49 años. Es decir, que se hace un conteo de ciclos Shemitah. Y sobre este tema existe una cierta confusión en cómo se llevan los conteos. Es por eso que les incluí esta tablita. Aquí está la tablita. Dice, tenemos aquí la primera semana Shemitah. Se cuentan 7 años y el séptimo año es Shemitah. En el año 8 de un ciclo Yobel, estamos estudiando el Yobel, el año 8 del Yobel se cuenta como un año Shemitah y el 14 es Shemitah. Después tenemos el año 15 como primer año Shemitah, siendo el 21 el Shabbat Shemitah. El 22 viene siendo el primero, el 28 viene siendo Shemitah. Y después tenemos el año 29, que viene siendo el 1 de un ciclo Shemitah. El 35 es la Shemitah. El 36 es el año 1. Y el año 42 es Shemitah. El año 43 es el año 1. El año 49 es el año Shemitah. Y el año 50 es el Yobel. Pero el Yobel también marca la cuenta de un nuevo ciclo Shemitah. Es decir, que en 490 años hay 10 Yobelim, hay 10 jubileos. O sea que el Yobel está enmarcado en el nacimiento, muerte y resurrección de Yeshua. Es decir, que tras su muerte se cumple un Yobel. Y hay que entender el mandamiento de Yobel para entender lo que hizo Yeshua en su sacrificio. Está escrito, cada 50 años, tras contar 7 ciclos Shemitah, era un año de liberación extraordinaria. Las tierras vendidas volvían a sus dueños originales, los esclavos hebreos eran liberados y se proclamaba libertad por toda la tierra. En el contexto de Yeshua, está escrito que su ministerio estuvo centrado en la proclamación de la libertad. Nuevamente, el mensaje del ministerio de Yeshua es la libertad. Es el mismo mensaje que un Yobel. Yeshua vino a liberarnos de ese exilio en el que estamos todos. Y como ya lo dijimos, no es un exilio solamente físico, sino también espiritual. Estamos alejados de la fuente, del eterno. Yeshua, cuando entra a la sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías
Y lo que lee aquí, hermanos, es realmente increíble. Está escrito: el Ruach del Eterno está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor de Adonai. Es decir, lo que iba a proclamar Yeshua es un Yobel, un jubileo para el pueblo de Israel. Yeshua, hay que entender también que nace en el mes de Tishri, que es el mes donde se proclamaba el Yobel. Si leemos el versículo bueno, vamos a buscarlo más adelante, este versículo. Pero el Yobel se proclamaba en Yom Kippur, el día 10 del mes de Tishri. Y Yeshua nace en el mes de Tishri. ¿Cómo lo sabemos? Está escrito que Yeshua, según Lucas 2:7, nació en Betlehem y fue puesto en un pesebre, en un ebús, que se traduce como pesebre. En griego, la palabra para pesebre es fadni. No era una suká, sino era un pesebre donde se ponían animales, donde albergaban animales. Y el contexto de aquella época era durante la festividad de Sukkot. El día 15 de Tishrei se celebra Sukkot, que es una fiesta de peregrinaje, donde los Bene Israel conmemoran que habitaron durante su peregrinar en el desierto en tiendas. Y el mandamiento es que se construyan Sukkot, cabañas hechas de palma y de ramas. Y en ese contexto Yeshua nació, en ese tiempo, en esa fiesta. Los Bene Israel se encontraban en campo abierto, en su Sukkot, y al no haber ya lugar en ningún lado para quedarse, introdujeron a Yeshua en un pesebre. Por eso sabemos que Yeshua nació en el mes de Tishrei, cuando se proclamaba el Yobel. Pero ya vemos que el Yobel se cumple tras su muerte. La relación entre Sukkot y el nacimiento de Yeshua es rica en simbolismo. Sukkot representa la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Al nacer Yeshua durante esta festividad, él mismo se convierte en la morada de Elohim entre los hombres, cumpliendo la promesa de que Hashem habitaría entre nosotros. Y ahora, desde la primera palabra escrita en la Torá, nos damos cuenta del propósito que tenía Yeshua en su venida a esta tierra, en su muerte y en su resurrección. Yeshua tenía que nacer en el mes de Tishrei y tenía que cumplir el Yobel, un Yobel. Y aunque Yeshua muere en el mes de Nisan para cumplir Pesaj, cumple un Yobel, como ya lo leímos en la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuando se cumplía la profecía, ¿verdad? Después de la muerte del Mesías. Después de la muerte del Mesías. Y en Bereshit, aquí tenemos en la diapositiva la primera palabra de la Torá. Si en esta palabra, en Bereshit, está codificado el nombre de este séptimo mes, Tishrei,
Tenemos la Tap, la Shin, la Resh y la Yod, mismas consonantes que están incluidas en la palabra Bereshit. Desde el principio ya estaba codificado el nacimiento de Yeshua en Betlehem. Y muchas gracias, hermanos. El mensaje es que Yeshua vino a redimirnos completamente. Es una liberación que nos acerca al Padre. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.